Estás escuchando OVNIESP. Buenas noches desde nuestro confinamiento y bienvenidos a OVNIESP. Durante siglos el fenómeno ovni nos acompaña en antiguas escrituras, en prensa y herméticamente almacenados en archivos. Pero desde hace tiempo hay gente valiente que empezó a atreverse a dar luz a este fenómeno desde la investigación. En algunas ocasiones con consecuencias negativas para el individuo, pero poco a poco este modus operandi se ha ido modificando con los años, desde sus atracciones con lo espiritual, con lo oculto, hasta lo que es, en mi opinión, y me resulta más interesante, con lo técnico, científico y veraz. En el ámbito de investigación científica, no requiere que se desestimen los casos de avistamiento como nos acostumbran a ver. Existen varios grupos no gubernamentales que han investigado desde hace décadas el fenómeno en cuestión y categorizado este fenómeno en términos aeronáuticos como FANI, bautizado por el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalos. Una vez más hablamos de este útil y maravilloso libro que es completamente imprescindible. Un libro de Rodrigo Bravo Garrido y Juan Castillo Cornejo. Pero esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Qué es la ufología aeronáutica? Para ello lo comentaremos, como no, con Mauricio. Buenas noches, Mauricio. Hola, Roberto. Buenas noches. Como siempre, feliz y encantado de estar aquí en el programa. Sí, la pregunta es estupenda porque explorar este mundo de la ufología aeronáutica nos brinda una serie de elementos y perspectivas que en muchas ocasiones suelen ser distintas del resto de casos que llegan por sus características, ¿no? Básicamente la ufología aeronáutica lo que hace es un análisis del fenómeno ovni, pero lo hace desde una perspectiva de la gente que está dedicada, del personal dedicada al mundo de la aviación. Entonces aquí tenemos desde pilotos, mecánicos, ingenieros, controladores de tráfico, azafatas, etcétera, etcétera, que tienen una serie de elementos que aunados hacen que los casos se presenten de una manera muy interesante, ¿no? Por una parte son personas que están muy bien entrenadas para realizar observaciones cuidadosas de lo que ven, tienen una mayor experiencia para evaluar cierto tipo de fenómenos de cara a lo que es la aeronáutica, porque ese es el mundo en el que viven, en el que han estudiado y su experiencia cotidiana. Tenemos además adicionalmente una serie de contactos por radares, por radio e instrumentos cada vez más sofisticados que por lo tanto, digamos, añaden elementos de evaluación muchísimo más consistentes y más importantes. También tiene la posibilidad, cuando se hacen avistamientos desde los aviones, de cambiar la perspectiva, porque los aviones suben, bajan, giran, entonces cambiar la perspectiva añade una forma de ver las cosas que en muchas ocasiones desde tierra sencillamente no se puede. Y también adicionalmente, pues añadimos un factor psicológico, social, podríamos decir, y es que es gente que tiene que cuidar su reputación. No suelen habitualmente emitir ciertos conceptos a la ligera y meterse en ciertos temas a la ligera, porque es que de su reputación depende en buena medida la continuidad de su trabajo, ¿no? Un piloto no puede pasar como un loco descocado que dice cualquier cosa, porque entonces no vales como piloto, ¿no? Tienen que ser personas emocional y psicológicamente bastante estables, porque por obvias razones, pero que no hay que explicarlo, ¿no? Así que este tema de la ufología aeronáutica pues, nos presenta todos estos elementos que lo vuelven muy interesante para analizar los casos que se presentan. Estos estudios se basan pues en un prólogo muy amplio que contiene este libro y luego aparte también entra la categorización digamos por grupos y por tipo, ¿vale? Vamos a hablar un poco o vamos a mencionar, mejor dicho, en qué consiste los encuentros y el tipo
de encuentro que se valora para sacar una conclusión final de cada uno y de los casos que existen en este libro. Veamos qué significa cada categoría, Mauricio. ¿Empiezas tú por la primera? Claro, lo que han hecho ellos es utilizar las categorías que anteriormente se habían utilizado, pero han tenido que hacer una serie de modificaciones, porque entendemos aquí, en el caso de la ufología aeronáutica, lo que se pretende es brindar una serie de categorías totalmente dirigidas a lo que es el mundo de la aeronáutica, sobre todo de cara a la seguridad aeronáutica, que es uno de los elementos más importantes en todos estos casos, ¿no? Todos estos avistamientos casi siempre han representado de una u otra manera una posible amenaza, y en algunos casos una amenaza muy directa al mundo de la aviación. Entonces, estas clasificaciones de tipos pues obedecen sobre todo a ese tipo de reglas, ¿no? En el primer tipo, básicamente hay una visión de un objeto luminoso a una distancia X que de alguna manera provoca algún tipo de alarma y desconcierto, ¿no? Alguien ve algo, hay una cierta distancia, pero no hay poco más que eso, ¿no? Algunos de esos avistamientos pueden llegar a ser muy cortos, unos cuantos segundos y poco más. Ese es el tipo número 1. Pues el segundo tipo es igual que el primer tipo, pero con el añadido de que los objetos son detectados por radares de tierra o por los radares de aviación. Correcto. El tercer tipo entonces nos habla de que adicionalmente, porque realmente cada tipo va adicionando lo anteriormente descrito y va colocando algo más, ¿no? En el tercer tipo, además hay interferencias en los instrumentos que pueden ser los instrumentos de a bordo o los instrumentos de tierra, ¿no? Interferencias de algún tipo que se llaman electromagnéticas, porque habitualmente los equipos son electromagnéticos. Los encuentros de cuarto tipo, que ya es el penúltimo, digamos que ya es donde nos vamos acercando a lo insólito, es aquel en el cual, dados los acontecimientos anteriores, un avión se ve obligado a hacer una maniobra evasiva y arriesgada para evitar la colisión con el objeto. Es decir, cuando ya, aparte de que ya ha sido detectado por el radar, porque es un peligro para la operación normal de un vuelo de una aeronave, con todos los añadidos anteriores, pero en este caso ya es cuando entra prácticamente en un contacto directo con el objeto en cuestión. Sí, y debo añadir en este cuarto tipo que para que la gente, digamos, que quiera entender un poco más en el mundo de la aeronáutica, cualquier tipo de maniobra en los vuelos comporta una serie de elementos que no se pueden tomar a la ligera, ¿no? Las variaciones de las rutas aéreas no son temas que se toquen a la ligera, ¿no? Aparte que hay costos inherentes que son muy importantes y sabemos muy bien que desafortunadamente el dinero mueve el mundo. Los pilotos cuidan muchísimo los costos de los aviones, las maniobras adicionales implican costos muy importantes, también implican riesgos que son también pueden llegar a ser importantes, ¿no? Y en el quinto tipo, pues ya se llega a utilizar aviones de combate que se ven obligados a tener algún tipo de enfrentamiento que puede ser, pues, prácticamente belicista, ¿no? Y en algunos casos han habido, por parte de los cazas, ataques directos a objetos no identificados, a los FANIs. Recordemos que el FANI viene de la palabra del inglés, del UAP, y este es el quinto tipo. En todas las circunstancias anteriores puede haber o no comunicación radial con el piloto, torre de control de la aeronave, y en muchas ocasiones es posible acceder a las grabaciones de esa comunicación. Cuando se accede a las grabaciones de las comunicaciones y etcétera, es cuando, digamos, que se hace un reporte a esta lista que tenemos aquí, tanto yo como Mauricio, que es en el que hace reportes de casos realmente interesantes, en el que uno ya, si escucharon hace 2 programas, escucharon ese programa que hablaba de una nave triangular en Alemania, dimos el primer paso para hablar de este libro, ¿no? Que fue un caso en Bélgica. Y entonces, pues bueno, aquí tenemos los archivos
que evidentemente es el contenido de este libro, y vamos a empezar por resumir los casos de uno a uno. Debo añadir, Roberto, que también para darle, digamos, el peso que tiene la ufología aeronáutica, que todos estos casos han sido llevados a conferencias de carácter internacional, mundial, por personas serias en ámbitos serios, porque esto le da también un peso específico mucho mayor, ¿no? Pensemos, hace más de 25 años, cuando empezó a surgir todo el tema de la ufología aeronáutica, lugares como el Instituto Smithsoniano, que para quien lo conozca saben que es una entidad de muchísimo peso y muchísima seriedad en los Estados Unidos, pues patrocinó la UFON, que era una red voluntaria de oficiales de vuelo, para que los oficiales de vuelo, los pilotos, pudiesen reportar el avistamiento de FANIs, y utilizaban para ello además los reportes creados por la NASA, que es el ASRS, que es un sistema de reportes de seguridad de aviación, porque efectivamente se trataba de seguridad de la aviación. Este evento de hace 25 años ya generó más de 3.400 reportes. Luego, por ejemplo, se llevó la ufología aeronáutica, que se aleja de ese sensacionalismo y es mucho más cauta, pues a conferencias y reuniones internacionales, como la conferencia de Washington, muy famoso en el 2007, pues fijaros, donde tenemos reunidos desde generales de división de Fuerzas Aéreas de Bélgica, de otros países, doctores en astrofísica, pilotos instructores, que añade un peso más, radioastrónomos de observatorios de París, por ejemplo, generales retirados de la Fuerza Aérea de Irán, capitanes del Ejército de Chile y de Sudamérica, pilotos de aerolíneas comerciales, el famoso Nick Pope, que mucha gente seguramente lo conocerá, era un funcionario analista del Ministerio de Defensa del Reino Unido, sargentos, jefes de investigación de accidentes de la FAA, recordar la FAA, la entidad que rige la aviación en Estados Unidos, o sea que esto genera una serie de eventos internacionales muy interesantes. Así que dentro de los casos que vamos a contaros y os haremos un breve resumen, pues comenzamos con el caso número 1. El caso número 1, el 7 de enero de 1948, que es un caso muy conocido, en donde una serie de 4 Mustangs tratan de interceptar, porque ese es del tipo quinto, este caso, a un Fanny, en donde desafortunadamente muere el piloto de apellido Mantel en unas circunstancias un poco extrañas, pero que al parecer tuvo que ver con el hecho de que no utilizaba la mascarilla de oxígeno y trató de elevarse con la potencia que tiene el Mustang y perdió el conocimiento y murió. Ese es el caso número 1. Pasamos al caso número 13, que pasó a ser el 7 de septiembre de noviembre, disculpen, del 1986. Es un caso relativamente reciente. Un caso de número de testigos que fueron tripulación, controladores y radar, y un Boeing 747. Duración 34 minutos. Fue detectado por un radar y fue un caso de segundo tipo, ¿vale? Y volando en ascenso en la región de Alaska, fue reportado del control de tráfico aéreo. Era un objeto redondo de grandes dimensiones y con varias luces de diferentes colores, que comenzó a volar alrededor del avión, rodeándolo y dando como una especie de saltos de varios kilómetros de distancia en reiteradas ocasiones durante unos pocos minutos. Y esto, digamos que es un poco el resumen del caso 13, en el que también fue una información confirmada por el radar en reiteradas ocasiones durante este avistamiento. Este es el caso 13. En el caso número 2, en el 4 de noviembre del 58, tenemos un caso del cuarto tipo, y aquí tenemos un avión tanque, un KB-50 norteamericano. Los pilotos observan un aparato, un Fanny, en rumbo de colisión al aparato. Desafortunadamente, en un vuelo nocturno con grave peligrosidad importante, volando por instrumentos además, y el avión pues tiene que realizar diferentes maniobras
para evitar ir FANI, ¿no? Este es uno de esos casos donde las cosas se complican, pero eso además es un caso del cuarto tipo. Recordad el tema de las maniobras, no es cualquier tontería y tienen que reportar las maniobras porque siempre se reportan, y es un objeto en rumbo de colisión, lo cual hace que el grado de peligrosidad pues sea muchísimo más elevado, ¿no? El caso número 14, que es también, vamos eligiendo para que no se sientan un poco perdidos los oyentes, Mauricio, vamos eligiendo cada uno, hemos tomado la decisión de tomar hasta la mitad del libro cada uno, y por eso vamos dando ese salto de número de casos, ¿vale? Obviamente se resumirá de todo y seguramente continuemos haciendo programas para analizar más profundamente cada caso, ¿de acuerdo? El caso número 14 fue en el puerto de Montt, en Chile, en 1 de junio del 1988, ¿vale? El tipo de aeronave fue un Boeing 737, la duración fue de 15 minutos, y ojo, porque este tipo de caso fue de cuarto tipo. Y digamos que fue un avión que iba a iniciar el descenso para una aproximación directa a la pista del aeropuerto en Tepual. Reporta tener un tráfico enfrente con un rumbo contrario, lo que obliga a efectuar un brusco viraje, que era lo que hablábamos antes, por eso resumimos los tipos, ¿vale? Para evitar una inminente colisión, y minutos antes fue visto por el controlador de la torre del aeropuerto, estacionamiento a unos 15 o 20 kilómetros, la traducción en millas, y al norte del cabezal de la pista, para luego desplazarse a una velocidad y tal hacia el norte en la dirección contraria, ¿vale? Fue descrito por los controladores como un objeto que exhibía destellos verdes y rojos con una luz blanca muy potente y parecía ser plana, de un diámetro aproximado de 60 metros. Este es el caso número 14. Tremendo caso, Recordad además que cualquier cosa que esté en los cabezales de las pistas son temas muy, pero muy, muy serios en un aeropuerto porque son zonas controladas, ¿no? En el caso número 3 tenemos un caso del primer tipo, habíamos comentado esto en algún programa, el LAN Chile 901, en donde un FANI sigue el avión prácticamente en toda su ruta, es decir, durante el ascenso, en el vuelo en línea recta y luego en buena parte del descenso casi hasta cerca de aterrizar. Esto evidentemente muestra un comportamiento pues que, aunque parezca lapidaria la frase que voy a dar, pero inteligente, porque difícilmente puede ser un fenómeno atmosférico de cualquier naturaleza, y además pues crea una circunstancia de peligrosidad muy importante en el caso número 3. En el caso número 15, creo que ya hablamos de él no hace mucho, fue el del aeropuerto de Chacayuta, en Arica, en Chile. Habla del 2 de diciembre de 1988, fueron los testigos, el controlador y los pilotos, duró 5 horas, fue detectado por el radar y fue de segundo tipo. Tenemos que recordar que el segundo tipo es donde el piloto y pasajeros y tripulación y personal del control aéreo, ¿de acuerdo? Y dice lo siguiente: se encontraba realizando el avión del ejército, se encontraba realizando maniobras de fumigación con personal del SAG en el sector del Valle de Azapa, al interior de Arica, cuando recibe una llamada desde la torre que procedía de Chacayuta con una serie de frecuencias y etcétera, informando la observación de un objeto de color gris que se desplazaba lentamente a gran altitud vertical a la ciudad de Arica. ¿De acuerdo? Según la descripción, pues era un objeto también que inicialmente se reflejaba con la luz solar. Inicialmente pues viajaba a unos 10.000 pies, unos 3.000 metros de altura, y la torre de control pues dio el aviso de este hallazgo en ese momento. Y este es el caso 15, el resumen. Bien.
tenemos el caso número 4. Esto sucedió en Bogotá. Es del cuarto tipo. En 1964, un DC-4 se cruza peligrosamente con un Fanny en vuelo por instrumentos. En las condiciones de vuelo de Bogotá son condiciones difíciles porque estás en los Andes muy altos, muy elevados en un costado, y cuando se está volando por instrumento los pilotos tienen que ir muy, muy, muy concentrados en lo que están haciendo. Ahí los errores pueden salir tremendamente costosos. Y por eso el avión lo que hace es, el piloto cuando ve que se cruza ese objeto extraño, inmediatamente llama a torre y pregunta: oye, ¿tienes un tráfico? Acaba de cruzar un tráfico. Eso es algo muy peligroso y casi es un reclamo hacia la torre, ¿no? Acaba de cruzar un tráfico muy cerca, ¿qué hay por ahí? Y torre no ve absolutamente nada, ¿no? Torre no sabe qué decir, no ve nada más, y ahí termina el caso 4. Bueno, pues del 15, si me lo permites, me gustaría saltar al 18, ¿vale? Debido a nuestros oyentes también desde Argentina, ¿de acuerdo? En el caso 18, más que nada porque en los anteriores casos ya hemos hablado bastante de ellos y la gente los conoce bien. Este es un 31 de julio del año 1995, ¿de acuerdo? Esto es después de la oleada belga que habíamos hablado, y es un caso de cuarto tipo. Ya estamos hablando de casos bastante potentes en este sentido. Este caso tuvo efectos electromagnéticos, es decir, hubo un corte de energía en el aeropuerto debido a este objeto, ¿vale? El vuelo de Aerolíneas Argentinas, el 674, se aproximaba para aterrizar al aeropuerto de Bariloche, cuando se produce un repentino corte de energía eléctrica en toda la ciudad. Con un equipo de emergencia funcionando en las instalaciones del aeropuerto, es autorizado el Boeing por el centro de control para realizar una aproximación por instrumentos. Cuando se encontraba en el tramo final de la pista 28, previo al aterrizaje, la tripulación observa al frente del avión un objeto con 3 luces rotativas y una en el centro. Se produce una nueva falla de energía, apagando luces de la pista. Es que esto es realmente monumental, este caso, lo cual, sumando al objeto ubicado en la cercanía de la pista, obliga al avión a frustrar la aproximación montando por la izquierda escarpadamente para evitar colisionar con el objeto. Este es uno de los casos, Mauricio, que merecerá la pena casi dedicarle un programa entero cuando llegue el momento. Sí, es un caso fantástico. Es como el caso número 5 que voy a mencionar. Creo que estos dos casos dan para un programa aparte porque son muy interesantes. En este caso, en el año de 1976, ya tenemos del quinto caso. Sucedió en Irán, en Teherán, y el resultado final es que 2 casas salen en persecución de un Fanny, 2 Phantom. Los instrumentos y las armas quedan en blanco. Intentan lanzarle un misil Sidewinder al objeto, pero no funcionaba absolutamente nada. El objeto en algún momento dado parecía que los iba a investir, o sea, hubo prácticamente una batalla en donde no se pudo disparar nada. Este caso fue llevado a la conferencia de Washington porque es un caso total de seguridad aérea, de todos, aérea y nacional, ¿no? De todos los puntos de vista, también muy interesante. El caso número 19, volvemos otra vez a Chile. Otra vez nuevamente al aeropuerto de Chacayuta. 1 de octubre del 1997. Cada vez nos vamos acercando más al año 2000, como pueden observar. O sea que esto no es cosa de los años 60 y 70 y etcétera. Estamos hablando de casos aparentemente muy reales, en los que relativamente hace poco, ¿de acuerdo? No fue detectado por el radar y fue un caso de primer tipo, ¿de acuerdo? Y habla de lo siguiente en la descripción: un avión casa T-212 en aproximación instrumental
a la pista del aeropuerto de Chacayuta, recibe la llamada de la torre de control consultando si observaba un objeto luminoso sobre la ciudad de Arica. Esto es confirmado por la tripulación, que tenía objeto a la vista. La torre procedió a consultar a la aeronave por frecuencia debido a reiterados llamados telefónicos desde la ciudad. El objeto se apreciaba con una luz ámbar, con rápidos e irregulares movimientos, desapareciendo intermitentemente. La tripulación le perdió la vista al objeto desde ese momento. No fue detectado exactamente por el radar, ¿vale? Pero sí hubo un testigo visual. Y este es el caso número 19. Pues igual aparece una serie de casos que, aun cuanto no sean del quinto tipo, pues siguen siendo supremamente misteriosos e interesantes, ¿no? También como el que acabas de mencionar, y este caso, el número 6, en este evento un Cessna 182, esto ocurrió en Australia, es del cuarto tipo, y el piloto informa, hay unas grabaciones muy interesantes que, por cierto, debo añadir que en muchos de estos casos las grabaciones existen, se pueden escuchar, lo cual brinda una dimensión adicional, porque escuchar la grabación es muy, muy interesante. El piloto informa el avistamiento de un Fanny, habla constantemente con ATC, con control de tierra. El Fanny está siguiendo al avión, realizando una serie de movimientos, y en algún punto el motor del avión entra en ralentí, que significa que el motor sigue girando pero ha perdido muchísima potencia. Esto en ese tipo de aviones le permite algún tipo de maniobrabilidad y quizá regresar a tierra, porque le estaba volando en ese momento sobre el mar, pero relativamente cerca a tierra. El piloto, lo último que comenta es que no es un avión, que lo tiene encima de él, que tiene el motor en ralentí y no le funciona, y a partir de allí desaparece el avión, no vuelve a aparecer nunca más. Hicieron una búsqueda exhaustiva y es un caso muy, muy conocido de seguridad aérea y de tragedia. Pues pasamos al caso número 20. Volvemos a hablar de Chile, en Angostura. Y este fue el 27 de marzo del año 2000. El número de testigos fueron la tripulación y los pasajeros. La duración fue de 3 minutos, relativamente corta. Fue detectado por el radar y fue un caso de cuarto tipo. Estamos hablando de uno de los casos que se consideraron más importantes en el ámbito de Chile, ¿vale? Y hablamos de una aeronave Cessna 550 con un plan de vuelo desde Arica. Volvemos, siempre parece que entre esas regiones era donde más acumulación de avistamientos había. Procedía con autorización a abandonar el espacio aéreo controlado, ¿te suena el micro, Mauricio? No sé. Sí, te suena como, sí, te suena como que te está rozando el micro, ¿no? Porque es de pinza lo que tienes. Vale, sí. Vale. Continuamos. Control de radar de Santiago a la altura de Angostura, con el cerro de Chayay y etcétera, ¿vale? Fue visto a unos entre 6.000 y 4.000 pies, a unos 1.500 metros de altura. El controlador del radar informó a los pilotos de que había tráfico en la zona, ¿vale? Y bueno, la tripulación observaba el primer tráfico, que tenía rumbo norte, con un desplazamiento vertical hacia la cordillera de los Andes, y que luego la tripulación lo perdió rápidamente de vista. En estos instantes se consulta la torre de... Bueno, es un caso muy, muy largo de contar, pero vamos, también es un caso en el que habría que profundizar bastante en él, porque la verdad que fue espectacular también, y es digno de dedicarle también pues un futuro programa, porque creo que aquí tenemos unos cuantos con todos estos casos, ¿verdad, Mauricio? Sí, hay unos casos estupendos. Fíjate que hay varios casos de estos, como el que voy a narrar, el número 7, donde son los controladores los que se ponen en alerta ante la presencia de un objeto. En este caso ocurrió en Santiago de Chile, en el aeropuerto de Tobalaba. Y el controlador avista, es del primer tipo, avista un Fanny. Hay una grabación, la grabación está disponible, por cierto, en una web que yo creo que os podremos dar. Y hay una observación física de un objeto con movimientos totalmente anómalos, en un cielo despejado con una visibilidad estupenda.
que no ve el radar. Nuevamente aquí hay algún fenómeno electromagnético extraño porque el radar está ciego. No, el radar está bien, aparentemente no tiene ningún inconveniente, como en otros casos donde se han quedado literalmente en blanco, pero en este caso sencillamente el radar no ve nada, pero la observación física está muy clara y dura un tiempo suficiente bajo los ojos de un observador bastante cualificado, cuyo trabajo es justamente ese, ¿no? Detectar y observar cualquier tráfico aéreo que surja. Ese es el del es el del famoso vídeo, ¿no? Me parece que estuvo circulando por la web. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pasamos al caso 21, también en Chile, en la zona, en la Unión. Ya llegamos al año 2000, ¿vale? Y es un caso de primer tipo, donde 3 helicópteros MD-530 con un plan de vuelo Puerto Montt, Valdivia, volaban con un rumbo al norte a 1200 metros de altura, vertical a la ciudad de la Unión, cuando una aeronave sin identificar despega, al parecer cerca del aeropuerto de los Maitenes de Casas Viejas. A rumbo este, al entrar en contacto visual con el comandante de la agrupación, este procede a irradiar por frecuencia multicom su identificación. Ya estamos hablando a día de por el año 2000 las frecuencias multicom. Su posición y sus intenciones cuando de manera repentina y mientras se desarrolla la comunicación, la aeronave no identificada realiza una aceleración que le permite ser perdida de vista por las aeronaves militares. Y este es el caso número 21, tiene bocetos y etcétera, que quizás si ponemos algún artículo en el blog pudiéramos escanear estos bocetos para que se haga una idea a la gente de visualmente de qué tipo de casos estamos hablando. Correcto. Tenemos aquí ahora en el caso número 8 un caso muy potente, tremendo. Esto casi parece de ciencia ficción, ¿eh? En este evento ocurrido el 11 de abril del 80, el piloto de un Sukhoi 22, es un caso del quinto tipo, igualmente en Perú, Arequipa. Esto, además, el FANI fue visto también por el ATC, el control de tierra, y por personal militar, por muchas personas. Se envía un caza, un avión, que entra con órdenes de entrar en combate y entra en combate. Le dispara 64 cohetes de 30 milímetros. Varios de ellos, dice el piloto que estima que al menos 10 de ellos hacen blanco directo en el objeto, en el FANI. No le causan ningún daño. Llega a ver el objeto a una distancia tan corta como 100 metros, que es una distancia muy corta en la aeronáutica. Lo describe como un disco con una cúpula central. Y el piloto describe que el FANI absorbió los cohetes como si fuera líquido y se veía como vibrar la estructura del aparato, y tan pronto absorbía el impacto de los cohetes, pareciera como es que se volvía a endurecer y adquirir esa aparente consistencia metálica. Definitivamente es un caso tremendo que también a lo mejor daría para un programa, porque el caso es muy muy potente, ¿no? Aquí ya hay un ataque directo, muchas personas lo ven, los radares lo ven, personal militar lo ven, muy interesante. El caso número 22, volvemos a Chile, al aeródromo de Rancagua, año 2003, una duración de 3 minutos. No fue de primer tipo, no fue detectado por el radar. Y mientras un avión de la casa de Nutaneo CN-235 se encontraba lanzando paracaídas libres en ejército de entrenamiento nocturno a 1800 pies, 6.000 metros, estas traducciones alguno me parece que sí son vertical de aeródromo de Rancagua, el controlador de la torre observa que desde el sur se halló una extraña luz que se aplazaba a gran velocidad, moviéndose en zigzag, rumbo hacia el norte, pasando por debajo del avión, y sin que la tripulación en este caso no apreció visualmente, porque se encontraba en viraje.
para iniciar el lanzamiento de los paracaídas en vertical hacia la pista que procedía esos lanzamientos. Este fue un caso tipo 1 y luego sí tiene un análisis bastante largo, pero normalmente cuando es un tipo de caso así que no hay tan pocos testigos oculares, pues es normal que siempre faltan datos. Pero claro, también en este caso se recogen porque con anterioridad pues hubieron suficientes casos como para tomarse en serio inclusive un caso de tipo 1. Sí, además que pienso que no porque sea el tipo 1 llega a ser menos importante, lo que sencillamente nos está mostrando es una serie de elementos para pensar, ¿no? Porque siguen siendo cosas muy interesantes, ¿no? En el caso número 9 tenemos un Cessna 337 en el año 83. El controlador observa y el piloto también un cono, fijaros, un cono de grandes dimensiones con movimientos muy rápidos y se generaron interferencias electromagnéticas muy importantes, ¿no? Es un caso del tercer tipo por ello. Estos casos también tenemos que tener en cuenta que cuando son pilotos y controladores los que observan objetos con formas extrañas y con movimientos totalmente anómalos, pues tienen desde mi punto de vista casi la misma importancia que aquellos que son del quinto tipo, en donde hay ataques directos por parte de casas, ¿no? Son muy, muy importantes. Y yo con que es el último caso de este libro que nos ofrece tantísima información y de un estudio tan completo como pasamos al caso número 23. Este ya fue en el Canal de la Mancha, en Francia. Aquí los testigos fueron el piloto y el radar del centro de control. Duró unos 10 minutos y fue un caso de primer tipo. El piloto del avión es un avión medianamente mediano de pasajeros, el BN2, desde el sur, que iba desde el sur de Inglaterra de destino a Francia. Pues reporta inicialmente un extraño objeto volando erráticamente a 10.000 pies, 3.300 metros. Posterior a la primera notificación, informa observación de un segundo objeto a 16 kilómetros de distancia. Ambos objetos eran similares y aquí, ojo, porque esto es muy conocido por todo el mundo. Los objetos eran los cigarros, los que tienen forma de cigarro, que de tanto se hablan a día de hoy. Y es que estamos hablando de un caso del año 2007. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que este sería como un inicio de muchas otras veces que se han visualizado este tipo de objetos. Normalmente son más en zonas volcánicas, en volcanes, ¿verdad, Mauricio? Que en muchos otros lugares. Pero aquí fue avistado por un piloto y por un radar. Sí, correcto. Nos quedan 3 casos. El caso número 10 es un Cessna en Chile, es un caso del tercer tipo. El piloto observa un Fanny que se mueve a una velocidad extraordinaria y se generaron en ese caso perturbaciones electromagnéticas, pero eso es del tercer tipo. Luego tenemos un caso muy interesante en Brasil, es del quinto tipo, en el año 86. Aquí tenemos involucrados 2 aviones FE-5E y 3 Mirage, la torre de control de Brasil. Aquí se detectaron 21 objetos no identificados a través de los radares. En este caso envían los cazas por tandas, se van incorporando los cazas. Los radares de los cazas y también de las torres quedan totalmente en blanco por 10 minutos, al parecer por algún tipo de interferencia electromagnética muy intensa que los dejó en blanco. Las comunicaciones quedaron en cero. No había posibilidad alguna de comunicación durante ese periodo de tiempo. Los aviones no lograron alcanzarlo, los fueron dejando, y en el momento en que se fueron quedando sin aparatos para detectar, los aviones por seguridad abandonan el blanco que estaban persiguiendo, y el último Mirage pues fue escoltado por 7 de estos objetos casi hasta el momento de aterrizar. Esto es un caso tremendo en donde, pues, por decirlo de alguna manera,
la tecnología del momento, que era buena, estamos hablando ya de Mirage, por ejemplo, queda totalmente derrotada, inerme, ante un fenómeno que fue muy real y que también se llevó a la conferencia en aquel momento por ser uno de los casos que involucraba la seguridad aérea y nacional de una manera muy importante, ¿no? Y tenemos el último caso, ocurrido en el año 86, el avistamiento por parte de ATC en Santiago de Chile. El controlador ve un tráfico en el radar que está justo sobre el cabezal de una pista, la pista número 17, que como decía son temas muy importantes, el cabezal de la pista. Llama a Torre para ver si Torre visualmente puede ver algo, no se ve nada. En el radar sí que se ve, hay una grabación, la grabación entre la Torre y el controlador que están conversando. Durante 4 minutos el radar observa este objeto. Visualmente no se veía absolutamente nada. Hay que recordar algo, es verdad que los radares pueden generar eventos fantasma, observaciones fantasma, detecciones fantasma, como se quiera llamar. Lo que pasa es que habitualmente son de pequeñísima duración, por espacio de unos segundos, algo así. También se tienen identificadas ciertas observaciones por radar que pueden obedecer a otro tipo de fenómenos, que en este caso se descartan por las circunstancias atmosféricas que habían y tal. Luego también es un caso muy interesante, que aun cuando el segundo tipo puede ser muy interesante. Así que con esto hemos cubierto de manera muy resumida, como lo podéis ver, pues los casos que tienen aquí en este estupendo libro, ¿no? En mi opinión, no sé si la compartes tú, Mauricio, creo que hay una diferencia bastante importante con lo que viene a ser nuestros archivos ya conocidos del Ejército del Aire. Me refiero a diferencia de carácter informativo. Es decir, nuestros archivos, muchos de ellos están incompletos y aunque el análisis de cada uno, independientemente de cada archivo, fuera tratado de manera profesional, parece que nos deja como un vacío, como que necesitamos más información para poder analizarlo, porque al final lo que nos gusta es analizarlos, ¿no? Al final del análisis de este tipo de casos es donde realmente se aprende y de donde se sabe y de donde sabemos que puede ser real y que no. Y eso es algo que creo que pecan nuestros archivos del Ejército del Aire aquí en España. Que Estos casos que hemos visto efectivamente tienen afortunadamente muchísima más información. Al parecer en su momento y por diversas razones pues no fueron clasificados con excesivo rigor y hubo una cierta apertura para brindar la información. Hay algunas de estas grabaciones están disponibles, las personas las pueden escuchar, o transcripciones de la grabación que están también disponibles. Luego evidentemente sí, Roberto, hay mucha más información, por lo menos en estos casos hay muchísima más información. Quizás porque en algunos de esos casos, en aquella época y en esos lugares donde se dieron, pues había una mayor apertura y sobre todo porque el criterio que regía es y era la seguridad aérea, ¿no? Entonces valía la pena investigarlos y analizarlos internacionalmente, pues porque se veía seriamente comprometida la seguridad aérea, como os hemos contado en algunos de estos casos de una manera muy directa, y o porque habían riesgos que se generaban importantes, y o porque pilotos y controladores tenían que hacer una serie de reportes, poner su reputación en juicio, o sea, una serie de elementos que los hacen casos muy, muy interesantes. Fijaros, de todos los tipos, ¿no? Tenemos casos primeros, segundos, de todos los tipos, algunos de ellos complejos con temas puramente militares, y yo creo que una de las conclusiones a las que nos lleva esto, analizando estos casos, con la información que hay, con la estructura que hay, que tienen los casos, con los análisis realizados por las personas de aquella época que los avistaron, por la serie de reportes, por los instrumentos, por la sofisticación de los instrumentos, por la capacidad de análisis y preparación, hacen que estos casos sean muy interesantes y valederos desde el punto de vista no de creer o no creer que sean extraterrestres o lo que sea, sino de entender que se ha dado un fenómeno
desconocido, no explicado, cuya respuesta pues definitiva aún no conocemos, en cuando haya muchas ideas, hipótesis quizás sobre lo que sea, lo que haya detrás de todo esto. Lo que sí han habido es una serie de fenómenos reales, y físicos, coincidentes, identificados, y que nos llevan a mostrarnos hoy una realidad que vale la pena contemplar, por lo menos, como mínimo, de cara a la seguridad, ¿no? Como mínimo de cara a la seguridad. Y eso es lo que hicieron. O sea, si por ejemplo, volviendo a la comparativa que he sacado hace unos instantes respecto a nuestros archivos, pues por poner un ejemplo breve, Mauricio, un caso de tipo 1, pues la argumentación que pudiera dar en los archivos del Ejército del Aire es de que, bueno, fue hallado por un piloto inexperto, era joven, etcétera. Casos de tipo 1 hemos visto cientos en los archivos del Ejército del Aire. O como, por ejemplo, poner en cuestión el nivel cultural de la persona o del testigo, ¿no? Como es en los casos de Burgos, que estuvimos hablando también en uno de nuestros programas, y era lo que ponía en cuestión. No se estudiaban profundamente porque quizás no tenían a alguien a quien o directamente no creían en ello, ¿no? Aquí no es cuestión de creer o no, es bien como has dicho tú, se trata de la seguridad aérea. Y el problema que habían durante los archivos del Ejército del Aire nuestro es que en la gran mayoría de las ocasiones, cuando era evidente, la excusa era de que probablemente fuera una nave enemiga, un avión enemigo. Nunca se orientó hacia el fenómeno OVNI. Entonces, al carecer de esos archivos, pues la persona que retomó pues estos archivos, pues sinceramente pudo hacer más bien poco con ello y descartar pues casi el 80% de los casos por falta de información, porque se haya perdido o porque no se tuviera en cuenta. Sí, denota una falta de interés que no logro a veces entenderla, porque pues, evidentemente cualquier tráfico aéreo no identificado siempre será importante por los temas de seguridad nacional y aérea, o sea que es algo un poco extraño, no lo sé. Lo cierto es que fijaros en estos casos de los que hemos hablado, que hemos comentado, aún los casos del tipo 1 siempre presentan una serie de elementos que me parecen suficientes para darle un peso específico, elevado e importante a este fenómeno, a estos objetos voladores que no se logran identificar bajo condiciones de vuelo específicas y en circunstancias determinantes que te dicen, oye, es que tiene que haber algo, no sé qué será, no sabemos qué es, pero tiene que haber algo. Ahora, en los casos de los ataques o en los casos de poderosas interferencias electromagnéticas que dejan radares en blanco de aeronaves y radares en tierra en blanco, que los radares de tierra son muy potentes, o sea, que están hechos para eso. Eso es muy serio, ¿no? Son casos muy serios. Uno se pregunta muchas cosas cuando ve estos casos, ¿no? Yo por lo menos en la simple inquietud intelectual, cuando uno lee estos casos dice, a ver, si esto fuese un fenómeno causado por una civilización que llega de otro lugar, que llega de otro mundo, pues desde mi punto de vista yo creo que evidenciaría por lo menos dos cosas. Una primera, no pareciera haber una real actitud belicista, porque la capacidad que tienen estos objetos es enorme, han superado todas las aeronaves que hemos tenido, han superado ataques directos, han superado los radares, han superado los avistamientos, han superado una gran cantidad de cosas. Entonces, aparentemente, no pareciera haber un carácter belicista, si es que la explicación, vuelvo y repito, fuese esa, ¿no? Que vengan de afuera, considerando posibilidades. Y también nos muestra que el interés de los seres humanos por esto, pues no sé si debería ser mayor o por lo menos más claro y abierto, porque es muy extraño lo que tú decías, ¿no? De que en España no se haya contemplado esto de una manera más clara, porque comporta
riesgos importantes. Hay que entender que cuando un avión es perseguido por un objeto durante todo el vuelo, eso genera una situación de estrés muy importante. Muy importante, eso puede desconcentrar a los pilotos, es que te está siguiendo un aparato, algo desconocido durante todo tu vuelo, o sea que aquí hay temas que son significativos y que tienen un peso muy, muy elevado. Sí, además estos casos, por ejemplo, aquí en España, hasta hace relativamente poco ha estado escondido al público, a diferencia de otros países. No sabemos por qué, ni el motivo del por qué, ni qué interés hubiera para exponerlo al público. Pero finalmente este tipo de cosas pues han de saber, porque si no se sabe pronto se va a saber tarde, pero finalmente siempre van a salir a la luz, ¿no? Y muchas veces es debido a esto. En cuanto al tema de los casos, si tú tienes 4 casos de tipo 5, cualquier caso que te venga posterior de tipo 1, evidentemente lo vas a recoger, o sea, lo vas a recoger y lo vas a estudiar porque has tenido casos de tipo 5 y, por qué no decirlo, de evidencia, totalmente evidentes. Entonces, todo lo que te venga posteriormente lo tienes que recoger y analizarlo, porque el hecho de que haya menos testigos o que no hayas sido detectado, etcétera, te está dando, como bien has dicho antes, cierta relevancia. Esa relevancia es porque ha habido otros casos relevantes, pero poner una excusa que se ha llegado a poner con nuestros archivos de pilotos jóvenes, gente sin experiencia, no tenía horas de experiencia, pues bueno, al final pone un poquito en evidencia a lo que se investigó en su día, que más bien fue poco, porque de hecho en un artículo en Lugo que escribí hace un año en el blog, pues finalmente te das cuenta que por la descripción que daban ni siquiera iban a la zona a investigarla. Veían tan poco relevante que el hecho de que fuera un testigo civil, que no se tomaban la molestia. Pensaban, bueno, ¿han visto esto? ¿Es un civil? Vale, pues si es un civil, pues ha podido ser esto, ¿vale? Y hablaba de un mes de abril en Lugo, en la provincia en el mismo Lugo, en una carretera muy específica, y hablaba de que la luz que había visto este civil pues podía haber sido pues causa de que el sol había reflectado a las 7 de la tarde en abril con unas rocas de granito, y entonces el granito había hecho el resto del trabajo, ¿no? Una zona profundamente verde, como es la que indican, ¿vale? Profundamente lluviosa, y que el sol reflectara el ocaso frente al granito, y más bien viendo la altura que tenía esa carretera, pues era difícilmente podía haber sido así. Pero claro, para poder ese es uno de los casos, digamos, que están completos, pero para poder cuestionar esas investigaciones bajo nuestro criterio, no quiere decir que sea el correcto ni sea el cierto, pero bajo nuestro criterio pues deben de estar más completos esos casos, a igual que pues los que nos ofrece este libro. Sí, yo admito que el inconveniente que tiene el análisis de la ufología aeronáutica es que pareciera que le resta un poco de importancia a otro tipo de avistamientos. Personalmente creo que no. Hay una serie de avistamientos por personas de otra naturaleza o dedicadas a otras cosas que me parecen igualmente importantes, interesantes, con mucho peso específico. Lo que me ha llamado mucho la atención de este tipo de informes es que por su propia naturaleza, pues digamos que se revisten o se blindan ante la posibilidad de engaños o cosas así, porque
carece de sentido generar engaños de esta naturaleza, ¿no? Por las características de la aeronáutica y tal, carece de sentido. Es verdad que los avistamientos de otro tipo, pues siempre van a dar que pensar, oye, ¿será que es un engaño? ¿Será que es un inventado? Fotos de falsas, videos que modificados, etc., etc. Más hoy en día que se puede hacer tanto digitalmente. Eso es verdad. Pero también es verdad que en estos casos de los que hemos hablado, pues parece mucho más difícil que sea un tipo de engaño, no tendría mucho sentido, me parece de todas las explicaciones la menos posible. Y en el resto de casos, pues igualmente siempre habrá que considerarlos, analizarlos. Entre más información, pues muchísimo mejor. Aquí en estos tenemos información muy buena, porque es que tenemos información de todo tipo, muy técnica. Así que igual siempre creo que hay que estar abiertos ante los casos, las circunstancias, pero con criterio, que me parece muy importante, con criterio. Por supuesto. Y para ese criterio, pues cada uno libremente puede darlo, puede comentar con el respeto que se merece este tipo de cosas y no hay más que eso. De modo, perdona, estoy un poco con la tos. Sí. Pero vamos, no estoy mal, o sea, no hay, de momento no tengo problemas graves. Bueno, Mauricio, pues creo que ha sido un programa en el que hemos ofrecido cierta información para mucha gente, para que se lean este tipo de libros y de informes que proporciona este libro. Y vamos, yo diría que ya casi que con esto pues vamos a ir terminando el programa. Pronto haremos otros, pues tal como prometimos. Creo que estamos cumpliendo con esa promesa de que durante este confinamiento pues hiciéramos un programa a la semana en lugar de cada 15 días o 20 como lo hacíamos antes. Y vamos, y la verdad que da gusto hablar de este tipo de cosas. A mí yo creo que a los oyentes les gustaría también, o no lo pueden poner, qué caso les gustaría que hiciéramos un programa dedicado exclusivamente a ese caso, que nos lo pongan o que nos escriban, porque vamos, desde luego que este libro tiene para unos cuantos programas, ambos lo sabemos. Pero también hay muchísimos otros casos que no están recogidos en libros, pero que están ahí. Y hay también que irlos recogiendo e irlos analizando con un criterio y con profesionalidad. Tanta profesionalidad como la que recoge todos estos informes que hemos resumido hoy. Eso es. Pues igualmente entonces encantado de haber participado. Como siempre animamos a la gente a que comenten, como lo acabas de decir tú, a que nos digan lo que piensan, a que nos brinden información, la que quieran suministrar. Y siempre lo mismo, mirad hacia los cielos, así sea por hoy desde la ventana, porque nunca se sabe qué puede surgir por ahí. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Mauricio. Y a todos los oyentes, hasta pronto. Nos vemos en el siguiente programa. Un saludo y buenas noches.